Durante la noche, de Alexander Cupri. A finales de agosto, durante las grandes maniobras, el regimiento de infantería realizaba una larga marcha de 40 verstas desde el pueblo de Bolsille-Zimovsky hasta la aldea de Navornaya. El día era caluroso, abrasador y agotador. En el horizonte, plateado por una fina y distante capa de polvo, temblaban las ondulantes y transparentes corrientes de aire caliente. A ambos lados del camino, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía la misma vasta área de campos segados con restos de paja amarilla y espinosa. La huella del destacamento se distinguía desde lejos por una larga, sinuosa y estrecha cinta de polvo amarillento. Los soldados marchaban completamente envueltos en ella. El polvo crujía en sus bocas, se asentaba en sus rostros sudorosos y los ennegrecía. Solo los dientes y las escleróticas brillaban con su blancura en esos rostros exhaustos, demacrados y de aspecto severo. Agachados bajo el peso de sus mochilas y los abrigos enrollados llevados encima, los soldados caminaban en silencio, dispersos, apenas arrastrando los pies cansados. Solo ocasionalmente, cuando la bayoneta de alguien chocaba con la de su vecino, se escuchaban groseras y furiosas maldiciones desde las filas. Los hombres no habían dormido bien y sufrían por el calor, el cansancio y la sed. Algunos masticaban sin apetito, solo para acortar el largo y tedioso viaje, el pan distribuido por la mañana. Los oficiales no marchaban en filas, una libertad que los altos mandos permitían durante la marcha, sino por el borde del camino, del lado derecho. Sus chaquetas blancas estaban oscurecidas por el sudor en las espaldas y en los hombros. Los comandantes de las compañías y los ayudantes dormitaban, encorvados y con las riendas sueltas, sobre sus caballos delgados y defectuosos. Todos deseaban llegar al lugar de descanso lo antes posible y acostarse a la sombra. El teniente Avilov, un joven enfermizo, silencioso y nervioso, caminaba frente a la primera fila de su 11ª compañía. Sus botas nuevas le apretaban mucho los pies. El cinturón le tiraba del hombro, y la sangre le latía suavemente y con pesadez en la cabeza. Pero lo que más agobiaba a Avilov era el tedio sordo que siempre le invadía durante la marcha, y del que intentaba deshacerse con alguna pequeña actividad. A veces arrancaba una rama flexible de un sauce del borde del camino y la pelaba con los dientes y las uñas, o cuidadosamente cortaba con su sable las cabezas escarlatas de los cardos espinosos, o al fijarse un punto en la distancia, trataba de adivinar cuántos pasos había hasta él y luego se verificaba a sí mismo. Finalmente, cuando todo esto le aburría, se ponía a soñar despierto, como solía hacer en la academia durante los servicios nocturnos, para matar el tiempo. Se preguntaba mentalmente, ¿en qué podría pensar ahora? Y comenzaba a repasar en su mente todo lo que podría darle placer o lo que había capturado su imaginación en lo que había oído y leído. A veces se imaginaba a sí mismo como un famoso explorador al estilo de Przewalski o Eliseev. Organizaba una expedición de aventureros valientes y curtidos en soportar trabajos y peligros que temblaban ante una sola de sus miradas. Descubría islas y tierras desconocidas y plantaba en ellas la bandera rusa. Su nombre resonaba por todo el mundo. Cuando regresaba a Rusia, le daban recibimientos ruidosos. Las mujeres le lanzaban flores
y susurraban admiradas unas a otras. Ahí está, el más famoso de todos. A veces imaginaba que las maniobras ya habían terminado y él iba con su compañía a trabajar en la propiedad de algún terrateniente fabulosamente rico y necesariamente con un nombre aristocrático. El terrateniente tenía una hija, una hermosa y melancólica joven. Los caballeros mundanos le habían cansado con su vacía insipidez, y ella se enamoraba a primera vista del simple teniente de infantería, pobre y orgulloso, siempre ensimismado, con la marca de la desilusión en su frente. Una noche de luna, un encuentro en un viejo y descuidado jardín, apasionadas confesiones de amor. Debemos separarnos, dice Avilov con tristeza. Tú eres rica y yo soy pobre. Nunca seremos felices. La hija del terrateniente llora en su pecho. Él la consuela. De repente, aparece el mismo terrateniente, conmovido, con lágrimas en los ojos. «Hijos míos», dice el terrateniente, «quiero que se amen. No el dinero, sino el verdadero amor trae felicidad a las personas». Con estas palabras bendice a los enamorados. Los tres se abrazan y lloran. Pocos días después, en la orden del regimiento, los compañeros leen con asombro y envidia que el teniente Avilov, con el informe número tal, solicita permiso para contraer su primer matrimonio legítimo con la señorita, la princesa. A veces su imaginación pintaba esas escenas con tanta viveza que la carretera, el polvo y las filas grises de soldados que marchaban de manera monótona dejaban de existir para él. Caminaba con la cabeza inclinada, una sonrisa indefinida en los labios y los ojos inmóviles, dilatados y oscurecidos. Varias verstas pasaban desapercibidas, y cuando Avilov despertaba de sus sueños, ante él se extendía un paisaje completamente nuevo. Las sombras vespertinas se habían alargado. El sol estaba justo sobre la línea del horizonte, tiñendo el polvo de un color púrpura brillante. La carretera descendía. A lo lejos, en el horizonte, se divisaban las siluetas indistintas de un bosque y algunas edificaciones. Un interminable convoy de campesinos avanzaba hacia el destacamento. Al acercarse los soldados, los campesinos, uno tras otro, apartaban lentamente sus enormes bueyes grises y perezosos de la carretera y se quitaban las gorras. Todos, sin excepción, iban descalzos, con amplios pantalones de lienzo y camisas de lino. De los cuellos desabrochados de las camisas asomaban cuellos desnudos, bronceados por el sol y cubiertos de innumerables arrugas pequeñas. A medida que los soldados pasaban junto al convoy, de las filas surgían preguntas impacientes. «Oye, ¿cuánto falta para Nagornaya?» «Paisano, ¿cuántas verstas quedan hasta Nagornaya?» «Amigos, ¿esa es Nagornaya que se ve allá?» Los campesinos respondían con pereza y pausadamente que hasta Nagornaya quedaban 3 o 4 verstas, tal vez con algo más. Los soldados se animaban, levantaban la cabeza y sin darse cuenta aceleraban el paso. Un cuarto de hora después, en el fondo de un profundo barranco, brilló la ancha cinta azul del río. El sol se había puesto. El oeste ardía con un fuego de colores púrpura brillante y dorado. Un poco más arriba, esos tonos cálidos se transformaban en matices rojo humo, amarillo y naranja, y solo los bordes sinuosos de las nubes caprichosas
reflejaban el color plata. Más arriba, el cielo de un rosa oscuro se fundía imperceptiblemente en un tono verde pálido, casi turquesa. Una fina luna creciente, pálida y apenas visible, se alzaba en el centro del cielo. Las primeras estrellas comenzaban a brillar tímidamente en lo alto. Oficiales a sus puestos, tamborileros a la marcha, gritó una voz autoritaria y resonante al frente del destacamento. Uno tras otro, en diferentes partes de la larga columna, comenzaron a retumbar sordamente los tambores. Los soldados corrían para volver a sus filas, ajustando sus mochilas con empujones en la espalda y los hombros, y saltando para sincronizarse con el paso. Los oficiales, desenvainando sus sables mientras caminaban, buscaban apresuradamente sus lugares. La pendiente del camino se volvió aún más pronunciada. Desde el río sopló de repente una brisa fresca y húmeda. Pronto, el viejo puente de madera, lleno de agujeros, empezó a temblar y resonar bajo el pesado y rítmico golpeteo de los pies. El primer batallón ya había cruzado el puente, subió la empinada y alta orilla y avanzaba con música hacia el pueblo. Un murmullo de conversaciones llenaba las filas, que ahora estaban más animadas y ordenadas. «Fedorchuk, no levantes tanto polvo. Levanta los pies, hijo de... Oye, Shapalavov, ¿qué tal era la casera en Zimovsky? ¡Qué mujer, amigos! No te metas. Muy simple, porque ahora está comprometido. Es seguro, muchachos. Si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá viento. Tercer pelotón, ¿quién va por el pan? Miren, demonios, no se distraigan otra vez. Sosténme el fusil, paisano, y ajustaré mi abrigo. Estos ejercicios son lo mejor, mucho mejor que, por ejemplo, la escuela de la compañía. No te quedes atrás, cuarto pelotón, míseros. Desde la colina se veía todo el pueblo. Las pequeñas casas blancas, rodeadas de huertos de cerezos, se extendían ampliamente por el enorme valle y sus laderas. Fuera de las casas más alejadas, una multitud de mujeres y niños salía a ver a los moscovitas. El cabo Noga, el soldado con la mejor voz de todo el regimiento, sin esperar órdenes de sus superiores, se adelantó, marcó el ritmo, miró hacia los que venían detrás, se echó la gorra hacia atrás y, adoptando una expresión casualmente seria, exagerando el movimiento de su mano derecha, comenzó a cantar. El crudo invierno se va, la primavera hermosa llega, la primavera hermosa llega, y el corazón del soldado se alegra. 100 voces robustas retomaron el estribillo con fuerza, y cada soldado, al pasar con una actitud fingidamente indiferente frente a la asombrada multitud, se sentía un héroe en ese momento. Son campesinos, ¿qué pueden entender? Para ellos, el servicio militar es más aterrador que el mismo diablo. Dicen que ahí te pegan, te matan de hambre con los entrenamientos, te disparan con el fusil y te llevan a la guerra contra los turcos. Pero yo no le tengo miedo a nada de eso. Me importa un bledo y no presto atención a ustedes, campesinos, porque estoy ocupado con mi trabajo de soldado, el más importante y serio del mundo. Avilov veía este pensamiento en todos los rostros, desde el cantante principal hasta el último tártaro castigado, y él mismo,
Involuntariamente, se llenaba de una sensación de audaz determinación, caminando con paso ligero y firme, con la cabeza alta y el pecho erguido. Nos ha cansado más la enseñanza, pero en general, nada malo, cantaba Noga, distorsionando las palabras por audacia y gritando al coro con un falsete brutal. Nadie pensaba más en los pies doloridos o en las mochilas que les machacaban la espalda. Hacía tiempo que habían divisado a 4 de sus propios cuarteleros, que se acercaban a la compañía para asignarlos inmediatamente a los patios previamente designados. Unos pasos más y los pelotones se dispersaron, como disolviéndose por los distintos callejones del pueblo, siguiendo cada uno a su cuartelero con risas estruendosas y bromas incesantes. Avilov, de mala gana, con pasos perezosos, se arrastró hacia una puerta en la que había una inscripción hecha con tiza: Cuartel del teniente Avilov. La casa asignada a Avilov se distinguía notablemente de las casitas a su alrededor, tanto por su tamaño como por la blancura de sus paredes y su techo de hierro. La mitad del patio estaba cubierta de maíz alto, más alto que una persona, y girasoles gigantes, inclinados bajo el peso de sus grandes cabezas amarillas. Cerca de las ventanas, casi ocultando los espacios entre ellas, se levantaban largas y delgadas malvas con sus flores de un rosa pálido y rojo. El ordenanza de Avilov, Nikifor Churbanov, un soldado ágil, alegre y feo como un mono, ya estaba avivando el samóvar en el porche con una bota que se había quitado. Al ver a su superior, tiró la bota al suelo y se puso firme. Te he repetido varias veces que no avives el samóvar con la bota, dijo Avilov con desagrado. Muéstrame por dónde se entra. El ordenanza abrió la puerta de la entrada a la derecha. La habitación era espaciosa y luminosa. En las ventanas había cortinas rojas de algodón estampado, un sofá y sillas tapizadas con el mismo algodón barato. En las paredes, blanqueadas con esmero, había muchas fotografías en marcos de madera calada y 2 oleografías. Un pequeño y rechoncho aparador con un espejo cuadrado y opaco colgando sobre él. Y finalmente, en la esquina, una cama matrimonial inusualmente alta con una pirámide de almohadas, desde una enorme que ocupaba todo el ancho de la cama hasta una pequeña almohadilla. Olía a menta, levístico y tomillo. En Malorrusia, los ramos de estas hierbas siempre se colocan para el aroma detrás de las imágenes religiosas. Avilov se quitó las botas y las dejó junto a la cama. Luego se tumbó con las manos detrás de la cabeza. Ahora se sentía aún más aburrido que durante la marcha. Bueno, hemos llegado. ¿Y qué? Pensaba mirando fijamente a un punto en el techo. No hay nada que leer, nadie con quien hablar, no hay ninguna actividad. Llegas, te estiras como un animal cansado, duermes y mañana otra vez a marchar, y luego otra vez a dormir y otra vez a marchar, y así sucesivamente. ¿No sería mejor enfermarse e ir al hospital? Oscurecía. En algún lugar cercano, tras la pared, el péndulo de un reloj tic-taqueaba apresuradamente. Desde el patio se escuchaba cómo Nikifor avivaba los carbones del samóvar con grandes soplidos. De repente, a Avilov se le ocurrió la idea de darse un baño. «Nikifor», gritó fuerte. Nikifor entró rápidamente, golpeando las puertas y pisando fuerte con sus botas ya puestas, y se detuvo en el umbral. «¿Hay un río aquí?», preguntó Avilov.
Así es. ¿Qué te parece si nos damos un baño? ¿Qué piensas? Así es, Su Excelencia. Se puede, respondió el ordenanza de inmediato. Habla con certeza. ¿Podría estar sucio? Así es tremendamente sucio, Su Excelencia. Es como un pantano. Hace poco la caballería estaba abrevando los caballos y los caballos no querían beber. ¡Qué tonto! Dime. Avilov se detuvo. Ni él mismo sabía qué preguntar. Simplemente no quería quedarse solo. Dime, ¿es bonita la dueña de casa? El ordenanza se rió. Se limpió los labios con la manga y con una expresión avergonzada volvió la cabeza hacia la pared. ¿Y bien? Lo animó Avilov impaciente. Bueno, no sabría decir. Ella está bien, Su Excelencia. Es bonita. Algo así como una monjita. ¿Y su esposo? ¿Es viejo o joven? No muy viejo, Su Excelencia. Es joven. Trabaja aquí como escribano, su esposo. ¿Escribano? ¿Y por qué como una monja? ¿Hablaste con ella? Sí, hablé con ella. Le dije, mire, mi superior vendrá pronto, así que tenga todo en orden. ¿Y qué dijo ella? Ella se dio la vuelta y se fue. Estaba enojada. ¿Y su esposo está en casa? En casa, pero ahora no está. Se fue a algún lugar. Bueno, está bien. Trae el samóvar y dile a la dueña de casa que la invito a tomar una taza de té. ¿Entiendes? Al cabo de unos minutos, Nikifor trajo el samóvar y encendió las velas. Mientras preparaba el té, dijo: Fui a ver a la dueña de la casa. ¿Y qué pasó? Le dije. ¿Y? Ella dijo: Déjeme en paz, por favor. No necesito su té. Que se vaya al diablo, decidió Avilov, bostezando. Sirve el té. Cenó en silencio carne de res fría y huevos, y bebió té. Nikifor le sirvió en silencio. Cuando el oficial terminó de tomar el té, el ordenanza se llevó el samóvar y los restos de la cena a su cobertizo. Avilov se desnudó y se acostó. Como siempre, después de un gran cansancio, no podía dormir. Desde el otro lado de la pared seguía escuchándose el monótono tic-tac del reloj y un ruido extraño, parecido a dos personas hablando rápida y enfadadamente en susurros. En la ventana, justo frente a los ojos de Avilov, se dibujaba claramente un cercano álamo piramidal, esbelto, delgado y oscuro, y junto a él, a un lado, la brillante luna amarilla. Apenas cerraba los párpados, inmediatamente aparecía ante él la aburrida imagen de la marcha: campos grises y abultados, polvo amarillo, figuras de soldados dobladas bajo sus mochilas. Por un instante se quedaba dormido, y al volver a abrir los ojos, le parecía que acababa de dormir, pero no sabía si había pasado un minuto o una hora. Finalmente, logró dormirse realmente con un sueño ligero e inquieto. Pero incluso en sueños se escuchaba el rápido tic-tac del péndulo al otro lado de la pared y veía el tedioso camino del día. 1 hora y media después, Avilov, de repente, se encontró nuevamente despierto, con los ojos abiertos, y otra vez se preguntaba si había dormido o si solo había sido un segundo de completo olvido, de ausencia de pensamiento. La luna, ahora no amarilla sino plateada, había subido hasta la copa del álamo.
El cielo se había vuelto aún más azul y frío. De vez en cuando, una nube blanca y ligera como una telaraña pasaba sobre la luna, iluminándose de repente con un resplandor anaranjado. El rápido y enfadado susurro que Avilov había escuchado antes, al otro lado de la pared, se convirtió en una conversación contenida, pero bastante fuerte, parecida a una disputa que estaba a punto de estallar en gritos enojados. Avilov prestó atención. Discutían dos voces, una masculina, baja, a veces temblorosa, a veces apagada, como si saliera de un barril, la típica voz de un alcohólico tísico, y una femenina, muy suave, joven y triste. Esa voz evocó en la mente de Avilov un recuerdo vago y distante, pero tan confuso que ni siquiera se detuvo a pensarlo. ¿No te dejo dormir?, preguntaba el hombre con una irónica amargura. ¿Tienes sueño? ¿Y si tú me has quitado el sueño para toda la vida? ¿Eso no importa? Desgraciada, ¿tienes sueño? ¿Y tú, miserable, aún te atreves a respirar en este mundo? ¿Tú? El hombre empezó a toser de repente, con una tos ahogada y sofocante. Avilov escuchó durante un buen rato cómo escupía, jadeaba y se revolvía en la cama. Finalmente logró controlar la tos. ¿Tú tienes sueño? ¿Y yo, como una oveja, tosiendo por tu culpa? Espera, pronto me llevarás a la tumba. Entonces podrás dormir, víbora. Pero es que, Iván Sidorovich, no tiene sentido que beba vodka, replicó la voz femenina, triste y suave. Si no bebiera, no le dolería el pecho. ¿No beber? ¿No beber, dices? ¿Y qué? ¿Acaso dejo tu dinero en la taberna? Respóndeme, ¿tu dinero? El mío, Iván Sidorovich, contestó sumisamente la mujer. ¿Tú trajiste alguna moneda a la casa cuando te tomé por esposa? ¿Acaso trajiste, aunque fuera un kopek roto? Pero usted lo sabía, Iván Sidorovich. Yo era una muchacha pobre, no tenía de dónde sacar. Si mis padres hubieran sido ricos... El hombre se echó a reír de repente, con una risa maligna, despreciativa y prolongada, y luego volvió a toser. ¿Pobre?, preguntó con un susurro venenoso, apenas respirando. ¿Pobre? Eso me da igual. ¿Sabes cuál es la riqueza de una muchacha? ¿Lo sabes? La mujer guardó silencio. Si se conserva a sí misma, esa es su riqueza. Honor. ¿Nunca has oído esa palabra? ¿Qué? Te pregunto. ¿Has oído esa palabra o no? Bueno. La he oído, Iván Sidorovich. Mientes, no la has oído. Si la hubieras oído, habrías sido honesta. ¿Y acaso te tomé por esposa siendo honesta? Pues, Iván Sidorovich, ante Dios, es mi culpa. Llevo 5 años pidiéndote perdón. Ella empezó a llorar suavemente, con un llanto fino y lastimoso, pero sus lágrimas solo irritaron aún más a su esposo. Se enfureció. Aunque pidas perdón durante 10 años, no te perdonaré. Nunca te perdonaré, libertina. ¿Lo oyes? Nunca. ¿Por qué no me confesaste? ¿Por qué me engañaste? Ah, pensabas que cubriría los pecados ajenos. Pues sí, el tonto.
Gracias a Dios, pensará que es un honor usar sobras ajenas. Pero ¿sabes, criatura, que podría haberme casado con la hija de un comerciante si no fuera por ti? Ahora he hecho mi carrera. Yo... Pero no fui yo, Iván Sidorovich, respondió la mujer sollozando. No fui por mi propia voluntad que me casé contigo. Tú sabes bien cómo mi madre me golpeaba en ese entonces. Esta justificación enfureció al hombre. De nuevo empezó a toser terriblemente, y en los intervalos entre los ataques de tos, Avilov escuchó una serie de maldiciones venenosas y amargas. Luego, de repente, en la habitación contigua se oyó un sonido seco y fuerte de una bofetada, seguido de otro, y otro, y otro más. Y en el silencio de la noche comenzaron a caer golpes despiadados, calculados y feroces. Luego, de repente, todo quedó en silencio. Era tan silencioso que se podía escuchar el chirrido de un gusano roedor de madera. Avilov yacía con los ojos bien abiertos. Su corazón latía rápidamente por una especie de sentimiento espantoso, triste y compasivo. Luego escuchó la suave voz de la mujer, ahogada por un llanto contenido. «Dios mío, Señor», lamentaba ella, llorando, rechinando los dientes y ahogándose en lágrimas. «¿Por qué no me envías una muerte dolorosa? Han sido 5 años, y cada noche no pasa sin reproches. Ojalá me mataras de una vez. Monstruo, ¿por qué me torturas? ¿Por qué? ¿Acaso no soy tu sirvienta? ¿No soy tu esclava? Si al menos una sola noche no me desgarraras el alma, una sola noche, ¿crees que amaba a aquel maldito? Que Dios lo castigue con una muerte vergonzosa por mí. Si lo encontrara, lo estrangularía, así, con mis propios dedos. Arruinó mi vida, miserable. Tengo 25 años y ya me he vuelto una anciana. No puedo más». Durante mucho tiempo, Avilov escuchó estas quejas apasionadas y desesperadas, tratando de recordar dónde había escuchado una voz similar antes, y de repente, inesperadamente, se quedó dormido profundamente y sin sueños. Al amanecer se despertó de nuevo. La luna ya no se veía. El cielo, que había sido de un azul oscuro, se había vuelto gris claro. Avilov escuchó nuevamente las mismas voces tras la pared. «Querida mía, amada mía», decía el hombre con una voz conmovida y debilitada, «si no fuera por esto, ¿cómo te amaría? No permitiría que ni el viento te rozara. Serías mi señora. Eso es lo que serías». «Ay, Iván Sidorovich, pues perdóname ya de una vez. Vivamos como personas, como todos. Si tan solo obedeciera tus pensamientos». Hubo un silencio, y Avilov escuchó tras la pared los sonidos de besos prolongados. «Bueno, está bien, dijo el hombre con suavidad y calma. «Ya basta, basta. ¿Piensas que a mí también me es fácil? Mi corazón se desangra. Pero mi palomita». Y nuevamente, hasta los oídos de Avilov llegó el sonido de un largo beso. «Sí, hablas muy bien», susurró la mujer, apenas respirando. «Pero mañana de nuevo. ¿Cuántas veces prometiste no reprochar más? Y tú mismo juraste delante de las imágenes tantas veces». «Bueno, está bien. Deja de nuevo. Solo dime, tú no amas a aquel entonces, ¿verdad? ¿Es cierto?» «Oh, Iván Sidorovich, ¿por qué preguntas eso?
Lo habría matado con mis propias manos si lo hubiera encontrado. Esta conversación tras la pared se calmó, bajando a un susurro, con más besos audibles y la risa contenida y feliz de Iván Sidorovich. El sueño comenzó a apresar de nuevo a Avilov, pero él luchaba contra él, tratando de recordar dónde había escuchado esa misma voz antes. A veces estaba a punto de recordar, pero sus pensamientos se dispersaban y se mezclaban, como siempre le ocurre a alguien que está a punto de quedarse dormido. Finalmente, a punto de caer completamente dormido, recordó. Habían pasado unos 6 años. Él acababa de ser comisionado como oficial y había venido para el verano a la finca de su tío en la provincia de Tula. El aburrimiento en el pueblo era terrible, y Avilov constantemente buscaba algún tipo de entretenimiento. La caza y la pesca ya le habían aburrido, y montar a caballo era demasiado caluroso. Probablemente por aburrimiento, un día Avilov llamó la atención de la doncella de su tío, Jaritina, una mujer alta y fuerte, tranquila y seria, con grandes ojos azules que siempre parecían un poco tristes. Una noche, encontrándose con Jaritina en el vestíbulo, Avilov la abrazó. La joven silenciosamente apartó sus manos de su pecho y se marchó sin decir palabra. El oficial se sintió avergonzado y con el rostro enrojecido, con el corazón latiendo rápido, se dirigió de puntillas a su habitación. Un par de semanas después, en una sofocante y agotadora tarde de junio, Avilov yacía en el borde de un enorme y denso jardín, sobre la hierba, leyendo. De repente, escuchó pasos ligeros muy cerca de él, a sus espaldas. Se volvió y vio a Jaritina, quien al parecer no lo había notado. ¿A dónde vas, Jaritina?, la llamó Avilov. Ella se asustó al principio, luego se avergonzó. Estaba aquí. Iba a bañarme ahora. Avilov se acercó a ella, mirando nerviosamente a su alrededor, y la abrazó. Ella permaneció en silencio, bajando la mirada y enrojeciendo, empujándolo con las manos en el pecho y tratando de apartarlo. El oficial la atrajo más fuerte hacia él, respirando pesadamente y besando apresuradamente su cabello y mejillas. Jaritina resistió durante mucho tiempo, con obstinación silenciosa y resentimiento. Ella era muy fuerte. Avilov comenzó a desfallecer y ya quería soltar a la chica, cuando de repente ella palideció visiblemente. Sus manos cayeron impotentes a los costados y cerró los ojos. Cuando se despertó, empezó a llorar histéricamente. Todos los intentos de consuelo y promesas de Avilov fueron en vano. Él simplemente se marchó del jardín, dejando a Jaritina sollozando en la hierba. Ella no le contó a nadie sobre ese incidente, y solo evitó cuidadosamente encontrarse con Avilov. De hecho, 4 días después, Avilov dejó el pueblo repentinamente debido a un telegrama sobre la inesperada enfermedad de su madre. Desde entonces, no volvió a ver a Jaritina, y solo ahora la voz de la mujer, al otro lado de la pared, le recordó vagamente a ella, ligeramente, porque Avilov no tuvo tiempo de ordenar sus recuerdos antes de volver a dormirse profundamente por la mañana. «Levántate, levántate, el comandante de compañía ha venido», despertó Nikifora Avilov, agitándolo con respeto por el hombro. «¿Dónde está el samovar?», murmuró Avilov, abriendo los ojos con dificultad. «En absoluto. Todas tus cosas ya están listas. El sargento mayor lo ordenó.
Te he estado despertando literalmente durante 1 hora. Te enfadaste y dijiste que no tomarías té. Finalmente Avilov hizo un esfuerzo sobre sí mismo. Se levantó rápidamente de la cama y comenzó a vestirse apresuradamente. Temía llegar tarde. Se lavó rápidamente la cara varias veces, apenas abrochándose el uniforme, y corrió hacia el punto de reunión, poniéndose el bufanda con cartuchera y la espada en el camino. Los batallones ya estaban formados en rectángulos negros perfectos a lo largo de la ancha calle, uno junto al otro. Avilov rápidamente tomó su lugar, tratando de no encontrarse con la mirada reprobadora del comandante. El cielo estaba claro, limpio, de un azul suave. Las ligeras nubes blancas, iluminadas por un brillo rosado en un lado, flotaban perezosamente en la transparencia del aire. El este brillaba y ardía, reflejando en algunos lugares iridiscencias de perlas y plata. Desde el horizonte, como gigantescos dedos extendidos, se extendían hacia arriba en el cielo franjas doradas de los rayos del sol que aún no había salido. 10 minutos después, desde el flanco derecho, el comandante del regimiento salió en su enorme caballo gris. Su voz sonó animada y clara en el aire matutino. «¡Saludos, primer batallón!». «¡Salud, salud, saludos!», respondieron alegremente y con vigor 400 voces jóvenes. Recorrió así todos los batallones. Luego avanzó hasta el centro del regimiento, a unos 50 pasos de distancia. Se echó hacia atrás y, levantando la cabeza, con una voz enérgica y alegre comandó: «¡Bajo las banderas! ¡Adelante!». Los batallones golpearon sus rifles y se quedaron quietos. Los sonidos del contramarcha resonaron nítida y distintamente en el aire. La bandera, cubierta con una funda de cuero en la parte superior, se alzó sobre las filas, ondeando rítmicamente al ritmo de la música. Quien la llevaba no era visible. Luego se detuvo y la música se calló. El regimiento se alargó en una larga y estrecha columna y avanzó. Los soldados caminaban con vigor, disfrutando de la mañana fresca y alegre, descansados y saciados. Todos tenían ganas de cantar, y cuando Nova, con su voz clara y fuerte, comenzó: «Oh, desde la colina, oh, desde el empinado, iba el joven mayor». Los soldados entonaron el estribillo de manera especialmente animada y armoniosa. El regimiento, serpenteando como una larga cinta, pasó una tras otras las calles del gran pueblo. Desde lejos, Avilov reconoció la casa donde pasó la noche. Junto al portón, una mujer con un rastrillo sobre el hombro, vestida de oscuro y con un pañuelo blanco en la cabeza. «Esa debe ser mi anfitriona», pensó Avilov. «¿Será interesante verla?». Cuando se alineó con ella, la mujer se volvió rápidamente, como si fuera empujada, y se encontró con los ojos de Avilov. Él la reconoció de inmediato. Sin duda era Haritina. Los mismos ojos profundos y mansos, el mismo rostro serio y melancólico. Y ella lo reconoció al instante también. En sus ojos se reflejaron alternativamente sorpresa, ira, miedo y desprecio. Palideció, y el rastrillo cayó con estrépito junto con sus cubos al suelo, haciéndose añicos y rodando. Avilov se dio la vuelta. Una pesada y aguda tristeza lo invadió repentinamente, como si alguien apretara su corazón con una mano áspera, y por alguna razón, al mismo tiempo, se sintió tan pequeño, tan despreciablemente cobarde,
sintiendo la mirada de Jaritina en su espalda, se encogió y encorvó, como esperando un golpe. Y a su alrededor, a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, voces fuertes gritaban con chillidos, risas y un silbido penetrante.